Llegamos entonces a la cuarta y última parte del seminario número 11 de Fisiología Duodenal y Pancreática de la Unidad Académica número 1 de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Buenos Aires. Intentaremos comprender en este último segmento cómo el sistema digestivo es considerado un órgano endocrino y repasaremos las funciones de algunas de las hormonas secretadas por el tubo digestivo. Debemos conocer que la mucosa del intestino también tiene la capacidad de secreción exócrina. Esto quiere decir que existen células especializadas en la mucosa intestinal que tienen la capacidad de secretar distintas sustancias hacia la luz intestinal. Entre ellas encontramos, por ejemplo, las células caliciformes o Glovet cells, que tienen la capacidad de secretar moco lubricante a la luz del tubo digestivo. También existen las células de Paneth, que son células que secretan lisosimas y sustancias antibacterianas que intervienen en procesos de inmunidad. Pero también existen en la mucosa del tubo digestivo células con capacidad de secreción endocrina, como estuvimos viendo en los segmentos anteriores. Estas células, entonces, que son las células endócrinas entéricas, son las células que, frente a estímulos luminales, tienen la capacidad de secretar hormonas hacia el torrente sanguíneo. Estas células endócrinas del tubo digestivo tienen una forma triangular, con su vértice sobre la parte luminal y la base sobre la membrana vasolateral. Y podemos observar en esta microfotografía electrónica cómo los gránulos con contenido de las hormonas se ubican sobre la membrana vasolateral. Entonces, frente a determinados estímulos luminales, como pueden ser la presencia de determinados sustratos alimentarios, como las proteínas, grasas, los hidratos de carbono, un pH o incluso un efecto mecánico como la distensión, y frente a otros estímulos que podrán venir no necesariamente desde la parte luminal, como a través de neurotransmisores u otras hormonas, generarán una respuesta que será la secreción de una determinada hormona. Se trata en general de péptidos, ¿sí? Son hormonas peptídicas como la gastrina, la colecistoquinina y la secretina. Solemos hablar de que los grandes sistemas reguladores son el sistema nervioso y el sistema endocrino a través de sus hormonas. Y es importante destacar que el sistema digestivo no está exento de esto. La prueba está en que todo lo que hemos aprendido en este seminario. Sin embargo, es importante aclarar que gran parte de esta regulación es gracias a la presencia de un sistema nervioso propio del intestino, como el sistema nervioso entérico, y una gran cantidad de células con función endocrina presentes en la mucosa del tubo digestivo. En forma ilustrativa, podemos observar en este cuadro la gran cantidad de hormonas y transmisores que se producen en el tubo digestivo. Si bien la mayoría de ellos están vinculados a funciones del propio tubo digestivo, muchas de ellas pueden estar vinculadas a la regulación de otros tejidos o órganos. Las incretinas son un grupo de hormonas secretadas por las células endócrinas del tubo digestivo, pero que ejercen sus funciones más importantes sobre otras células del organismo, como el músculo, el hígado o el páncreas endocrino. Intentaremos repasar el efecto de estas hormonas sobre el páncreas endocrino. En el gráfico que tenemos aquí a la izquierda, podemos ver representado los niveles de insulina en el eje de la Y, expresados en miliunidades por litro, en función del tiempo. En la curva en gris se grafican las concentraciones de insulina a lo largo del tiempo, luego de la administración de glucosa por vía oral. En la curva rosa se observan la misma situación, pero ante un aporte de una infusión endovenosa de glucosa isoglucémica con respecto a la administración vía oral.
Podemos observar entonces que la cantidad de insulina que se libera cuando la administración de la glucosa es por vía oral es mayor que cuando la glucosa se administra en forma de una infusión endovenosa. Esta observación ha llevado a la búsqueda de factores entéricos, actualmente denominados incretinas, que aumentan la respuesta de la célula beta de los islotes a un estímulo oral de glucosa. Se conocen por lo menos 3 péptidos liberados por células intestinales como respuesta a la presencia de hidratos de carbono en la luz intestinal que estimulan la secreción de insulina. Ellos son la colecistoquinina, producida por la célula C, el péptido simiglucagón tipo 1, el GLP-1, y el péptido inhibidor gástrico, o también denominado péptido insulinotropo dependiente de glucosa, producido por las células K. La presencia de estas incretinas en la mucosa intestinal de alguna manera, podemos decir, informa a los islotes de que los nutrientes se están absorbiendo y prepara a la célula beta para que amplifique su respuesta a la glucosa. Podemos ver en el otro gráfico, en el gráfico de la derecha, que en los pacientes diabéticos tipo 2, en los cuales la reserva de células beta es menor, el aumento de la insulina observado tras la administración de glucosa por vía oral no es tan marcado. Esto demuestra una deficiencia de la capacidad de respuesta de la célula beta frente a la administración de glucosa. Como comentamos recientemente, entonces en el ilion la célula L va a producir GLP-1 y en el yeyuno la célula K va a producir HIP. El HIP habitualmente era conocido como el péptido inhibidor gástrico por su capacidad de inhibir la secreción gástrica y el vaciamiento gástrico. Sin embargo, actualmente se denomina péptido insulinotropo dependiente de glucosa. Y esto es porque es un péptido que estimula la síntesis de insulina o estimula el páncreas a la célula beta a producir insulina, por eso es insulinotropo, frente a la presencia de glucosa o hidratos de carbono en la luz del tubo digestivo. Por eso es un péptido insulinotropo dependiente de glucosa. En este gráfico podemos ver cómo ejercen sus efectos las incretinas. Frente a una comida rica en hidratos de carbono, las células K y las células I del intestino secretan HIP y GLP. Estas hormonas son liberadas al torrente sanguíneo, donde en parte son degradadas a péptidos inactivos por acción de una enzima denominada DPP4, dipeptidilpeptidasa 4. Las incretinas que se encuentran intactas actuarán sobre sus células blanco en el islote pancreático. HIP y GLP-1 tendrán la capacidad de aumentar la liberación de insulina por parte de la célula beta. Y por otro lado, GLP-1 también tendrá la capacidad de inhibir la secreción de glucagón. Este balance a favor de la insulina y en contra del glucagón llevará a un mejor control glucémico post-ingesta, aumentando la captación de glucosa por el músculo y disminuyendo la producción de glucosa hepática. Se han desarrollado fármacos que se administran por vía oral y que inhiben a la DPP4, manteniendo de esta manera concentraciones más altas de estas incretinas en sangre en forma intacta, ¿sí? Y permitiendo un mayor efecto biológico de estas hormonas. Este tipo de fármacos se denominan gliptinas y se comercializan para el tratamiento de la diabetes tipo 2.
En este gráfico podemos ver los múltiples órganos blancos que presentan estas enterohormonas. Es importante destacar que si bien actúan sobre órganos propios del sistema digestivo, como puede ser el estómago, disminuyendo el vaciamiento gástrico, o el hígado, como dijimos antes, disminuyendo la producción de glucosa, también actúan sobre órganos independientes del tubo digestivo, como puede ser el corazón, el cerebro, el músculo, el tejido adiposo, hasta incluso el páncreas endocrino. En donde en estos órganos, por ejemplo, en el corazón, puede aumentar la función cardíaca y funciona como un cardioprotector. En el cerebro disminuye el apetito y es neuroprotectivo. Por otro lado, en otros órganos aumenta la sensibilidad de la insulina. Por ejemplo, en el músculo, como habíamos dicho antes, aumenta la captación y el almacenamiento de la glucosa. Lo mismo en el tejido adiposo, donde aumenta la sensibilidad de la insulina, y en el hígado habíamos dicho que disminuía la producción de glucosa. Sobre el páncreas, como dijimos antes, básicamente va a aumentar la secreción de insulina y disminuir la de glucagón, en definitiva un balance positivo a favor de la insulina. Todo esto contribuye a un mejor control glucémico. Finalmente, me gustaría repasar que vimos las funciones del duodeno y que evaluamos cómo regulaba el vaciamiento gástrico, cómo se neutralizaba el quimo hipertónico y ácido y cómo se regulaba la composición de las secreciones pancreáticas en cuanto al bicarbonato y a sus enzimas. Quedan pendientes la regulación de la composición de las secreciones biliares, que abordaremos el tema en la clase de fisiología hepática y de las vías biliares, y la digestión enzimática de macronutrientes, de lo cual abordaremos el tema en la clase de digestión y absorción. Como conclusiones, podemos decir que la secreción pancreática consiste en un componente acuoso rico en bicarbonato, secretado por las células ductales, y un componente enzimático, secretado por las células acinares. La composición del jugo pancreático varía con la velocidad de secreción. A tasas bajas predomina el sodio y el cloruro, y a tasas altas predomina el sodio y el bicarbonato. El principal estimulante del componente acuoso es la secretina, cuyos efectos son potenciados por la colecistoquinina y la acetilcolina. Durante la fase cefálica y gástrica de la secreción pancreática, la estimulación vagal resulta en un bajo volumen de secreción que contiene una alta concentración de enzimas. Esta secreción es producida principalmente por las células acinares. Durante la fase intestinal, el ácido estimula la liberación de secretina. Las grasas y los aminoácidos estimulan la liberación de colecistoquinina, que activa aferencias vagales. Estos reflejos vagales resultan mediados por acetilcolina y estimulan la secreción enzimática de las células acinares. En esta diapositiva pueden ver la bibliografía recomendada para esta clase y bibliografías complementarias que también pueden utilizar. Espero que este seminario les haya ayudado a comprender la fisiología duodenal y pancreática. Espero que les haya dado las herramientas para que puedan construir junto a los ayudantes las respuestas del trabajo práctico y que puedan comprender el tema adecuadamente. Finalmente, esperamos que esta cursada virtual haya cubierto con sus expectativas y nos mantenemos en contacto por los distintos canales de comunicación para que puedan evacuar dudas que surjan en esta rotación. Muchas gracias.